Se me habían quedado estos vídeos en el tintero que grabé con la GoPro con el soporte de pecho en el coche de mano mientras íbamos a las especiales, y cómo se pasa antes de que lleguen los participantes, lo vais a ver ahora. Estos son de la GoPro y se me habían quedado en el tintero, los pongo al empezar esta parte 2 del imposible. Cuidado, el escalón, cuidado. Todos os saben, sí, pero sin nin esforzado nin hostias. Pues como podéis ver, no nos aburríamos mientras esperábamos para que la gente llegase a las especiales, para nada. Vale. Cuidado co sitio. Hai un escalón xa aí e vais a formar máis. En canto empecen a pozar, xa o escalón de aí non é fácil. Y después de un buen rato llegan los primeros buggies. Llega la gente de Asturias. El primer escalón no tanto, el segundo es jodido. Dale un a probar. No hay escalón casi. Cuidado, el segundo es un escalón grande. El primero no tanto. Ahí hay un escalón, pero más alto que la rueda, ¿eh? Desde aquí parece pequeño. Y comenzamos con el M57 de Fernando. ¿Qué leva? No sabes qué leva, ¿no? No, ven. Pero cando pasa eso hai que soltar, non hai que aguantar o coche. Xa está, o sea, soltas o freno xa está. Sí, pero se non sempre mira, tranca chico para atrás. Por eso hai que soltar. Por eso precisamente hai que soltar o pé do freno. Aí xa non arranca. Ai, carallo. Me cago en Dios. Pues pensé que non arrancaba. Sí, pero hai que virar, cando están aí arriba, teñen que virar para este lado. Vaya fusulanda que lle meteu ali ao balao, Sí. Baixou, lle tirou e enterro, o que? Sí. Igual o prepara, Non podemos un baixou unha cuarta. Ai, pues eso pouco a pouco notase. Mira que tornos aí. Sabe, pero... É que se non ves con paso bastante, a terra ahora tamén non axuda a subir. Morreu o motor. Sí, pero levantou o pé e morreu o motor. Sí, non, o vin. Pegou de frente, que se está o... Pero morrelle o motor. Morrelle, que se nota. En canto pasa dese tal, morrelle. Y después de los dos Y61 le toca el turno a Ramón, con el 1KZTI 40. Dar a suerte que añudes ali no meu pueblo cando fui a última ruta. Ramón, cando suba ao morro, dirección para lá. Para.
No, dirección toda para a túa dereita. Tens que entrar máis alá, pero cando suba o morro, a dirección todo para a dereita, cando suba o morro. Aí. Ahora todo para lá. Cando teñas o morro arriba, proba a virar a dirección todo para a túa dereita, para aquel lado. Pero cando este o morro arriba. Sí, no, aguanta, estás arriba. Está arriba, non te barre. Ahora. Va ir comendo a terra e así. Trae un sacho, que non lleva unha sachoada. Me cago en Dios, con sacho. No, con sacho aí rebaixas moito, Aí. Vais. É moito escalón, Agora xa te quero comer máis, agora. Tamén atrás se fai máis escalón. Igual, claro. No, leva pouca velocidade. Nah. Sí, no, pero leva pouca velocidade. Ahora meteu unha máis. Ahora ven máis rápido. Frente. Este é carro. Non. Ai, non sei. No. Creo que non, Pois para vir con esas rodas xa está chegando lonxe, Non é carro. E continúa Diego Santiso con el 1.9 TDI Suzuki Samurai. Sí. Subir el morro y girar todo a la derecha, con el morro arriba, girar a la derecha. Está mejor que otros años. No hace cosas raras, Que cuando tengas el morro arriba, todo a la derecha. No va a barrer el coche, te va a colocar. Sí. No. Ahí no, vas aquí. Por ahí. Fixo o burato detrás, na roda da esquerda trasera. O sitio por aí, facía falta un sacho. Vai ser moito. Abaixo teñen unha maza, polo menos que a maza, joder. Un destornillador grande, Ou algo, unha piqueta ou algo. Aí é terra, dese lado, por eso é un sitio por aí. Pero non vale asfaltar, Diego?
Toda a terra que vaya para baixo, mellor. Si, ó, para subir andando, cuidado. Espera, mira aí co... Si, non é fácil. Aí tes, Diego, ahora sí. Se hai pedras, dalle camaza, millor. Se hai pedra, camaza. Non vale asfaltar, Vaya escalón, Dani. Cuidado co escalón. Y la cosa cada vez se ponía peor, porque había mucho más escalón y la subida era importante, como un 60%. No, pues se non o polo moi fácil xa. Claro, está moi fácil, así non hai que estar moi por dentro. Había que morder un pouco máis ali. Si, canto máis para a esquerda, mellor. Claro. Non está fácil a cosa. Hai que meter un capstar, Diego. Un pouco máis aquí. No. Vaise moito para a esquerda. Cando sube o morro, se lle vai de esquerda de todo. Eu penso que tiña que virar a dereita, pero bueno. Cando está arriba o morro, antes non. Non me fijei. Estaba mirando o móvil e non me fijei. Es espectacular ver cómo, a pesar de ser prácticamente imposible, todos lo siguen intentando y le dan muchos tientos. Que non se diga da organización, Xa só falta o cemento. Sí, penso que sí, Sí que ten, sí. Y ahora le toca el turno a Adrián, con el coche de Juan, o no sé si es de Adrián al final ya, bueno, con 42 y V8.
Euro 5 Vou xa. quitar todo o hambrón, casi. Hai que traer unha mini retro. Verdad? Tenda por riba aí, cuidado. Como está. No, no, pero che digo que ainda que consigan para subir, cuidado. Pena non desfacerlle o volado eso, que Mira o sitio, Adrián. Mira onde estás colocado. levanta moito. Sí, porque este é máis corto. Pelín atrás. Vale, vale. E os discos de freno parece que non son nada. O pé da roda esa. Ir. Claro. Correcto. Eso é o que che digo eu. Suave, suave, Adrián, suave. Vale. Tá. Verdade unha cortiña, que te pode ao coche, pero corto. Eso, Tá. Adri, cuando estés arriba para la derecha, cuando subas el morro, a la derecha. Vai, arranca aí. A la derecha. Ahora gira, tens que girar. Claro. Cuando esté arriba o morro ten que girar a la derecha. No, no, no. Cuando esté arriba. Ahí. Tens que montar a pena por un lado. Correcto. Ahora, derecha. No, no, pero no giro a la derecha. Si gira a la derecha, lo coloca. Tiene que girar de golpe a la derecha. Cojona, lógicamente. Pues desde dentro no ves. Sí. El problema es que desde dentro no ves. Y turno de Dani con su 4037. Y Dani 44 no estoy seguro. Dalle moi ben este rapaz. Buf, sí le da. Muy, muy bien. Que non de. Creo que de Sarria, creo, ¿eh? Pero creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Non será, será. Creo que sí. É o coche. Fácil, fácil, dale. Y eso sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Como está haciendo ahora, sí, señor. Cuando estés arriba, más para derecha. Ahí, ahí, ahí. Aí os 10, dale. Cima abaixo. Además prepara muy bien los sitios. Morde después por aquel lado. Ahí, 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 ese es el sitio. Esa manera. Esa manera. Dios, como aguantarán esos pelieritos, O sitio é iso. A mellor hai que rebaixarlle un pouco. Pena de sachos,
37, sí. Pena que non fora 40. Aí. Pero xa está colocando, Eu ten que vir máis para aquí, porque senón hai moito taluz, Ten que ir máis á dereita, arriba. Joder, que fino é. Aí, no, pero é aí. É así. Esa é a maneira. Ani, haja para tirar un momento. Xa me teño fijado máis. É moi fino, conducindo e acelerando, arrancando, non vai ben, non rompeu nada. Antes se saliu ben. Te fijas como busca tracción, é moi bo. Llama ya a pista. Corre, mira, é que ainda, xa verás, ahora arranca. Ten tacto. Eso non é fácil. Xa. Esta pena de aquí tamén non fode de carallo, Sí. Y la organización y los participantes espectacular. No, pero para arriba de todo non vai, Está preparando o sitio de puta madre. No, pero está preparando o sitio ben, Un pouco máis para aquí. Un pouquiño. De alguna maneira sacar esta pedra daqui. Se a move un pouco máis xa se pode sacar. Aí, que ben vai, macho. Sí, señor. Ben. A pedra non lle descoloca moito, lle vai a axudar cando gire para aquí. Deixa estar. Lle vai a axudar cando vire. Cando vire, sí, pero ten que botar a rodar. Claro, pero está botando a casi. Ahora virou tarde. Estás ben? Pedra vai na acabar arrancando. Pode ser. Que sobra ben aí. Oixe, Manuel. Dalle un marrazo esa pedra e esa verga, ponta. Ani, Na punta, romperlle a punta. A punta, por lo menos que non... Sí, para que non rebote. bota moito na pedra. A pedra... Eu penso que é mellor quitar, Pero já damos quitado. É moi grande, penso eu. Dalle un pelín atrás. No, xa. Dalle para atrás. Ai non, se queda donde a roda, na pedra tracciona, non é malo. Cuidado que non vos escape, que non vos vai mancar. Ainda que caia abaixo non lle perjudica, Si se enterra unha que pise xa enterra, Na terra, deixa caer que non lle perjudica. Claro. Si... Eso non lle perjudica.
Tendrá que ser sin zapato. Aí morreulle. Aí xa arranca, creo. Pero nunca fai furado. No. Cando fai é porque quere. Sí. Porque nota, ele xa nota cando o coche quere arrancar e cando é moi complicado. No, eso no, esa yo vi cando lo va. Agora xa está. Agora está moi solta a terra, Foi-se moito para atrás. Sí. Arranca igual. Que cabrón, que ben. Que ben. Pero o sitio teno. Ora, o rollo que é moi difícil. Ten que ir máis hacia lá un pouco, onde está a pedra. Onde estaba a pedra. Pasa que se sube máis río, levantas. E perde a subir non sube. De momento non. É que agora fura daqui tamén ao sacarlle a pedra. Dios. É un río, Sí, pero ten menos escalón, de todas formas. Ten máis margen a facer cousas. Aí, é que eu penso que debería de virar un poquinho antes a dereita, a ver se lle... Pero bueno, que é moi difícil. Desde que eu pasa cando ten aí un punto que pasa no aire. Sí. Quere focar aí. Iso había que facelo abaixo, a todos, para que viran ben. Que cambia de carallo. Sí. Dani, cando vais arrastrando terra, vais frenando fuera. Que son, dan a 44, non? Parecen. Eu creo que sí. Parecen, sí. Os palieros non che parecen moi fuertes. Que por aí é moito taluz, ten que vir hacia aquí, o sea, cando este arriba ten que conseguir vir para aquí. Se non hai, ali hai unha altura que te cagas, Aí ten que facer ese sitio. Que hai moito escalón ora lá, pero... Non lle sale. A idea é boa, pero non lle sale. Aí. Que maricón, como lo va haciendo, Como va haciendo el sitio. Aí, lo va colocando, lo va trayendo, manda huevos, pouquiño a pouquiño. Vais traballando. Sí. Centímetro a centímetro. Me cago en la puta. No,
No, manda cojones, ¿eh? Ahí. Ahí lo tiene el cabrón, ¿eh? Y además no hace falta decir, ya lo sabía él. Ahí. Poquito a poquito. Eu que estoy ainda non cheiro coche en braque, que manda huevos, ¿eh? Non calle moito de golpe aquí na roda atrás. Sí, non, xa o vexo. Rebota moito. Quere salirse un pouco antes, pero non se lle sale. Aí. Ah, pero sabe o que ten que facer, perfectamente. Ten unha mini red no chão. Me cago na puta. Aí. Chega a vira de todo a dereita en canto chuben as rodas. Aí probou a ver que lle facía de frente. Unha mini aí de Sí, algo, hostia, que cuida. 50 que puidera pouco para Me escarraballar. cago na puta. Y así acabamos este vídeo para que no sea demasiado largo y nos queda, pues ya veis los coches que nos quedan. Nos queda Jalolo con el 4.7 y 40 y bastantes más intentos, ¿eh? También los pequeños se lo pueden intentar y por qué no hablar de la comida, que fue espectacular. El catering fue buenísimo, la verdad. Bueno, dando un paseo por la playa, es espectacular ver las evoluciones de coches y pilotos. De coches y pilotos, porque hay pilotos, bueno, muy buenos, se ven en los comentarios. Como digo, el que no le guste en los comentarios, que no los vea. Estamos hablando normalmente yo y los que estamos aquí, la gente que está viendo los vídeos, las cortafuegos, y comentamos, y el que quiera poner comentarios, pues también. Haremos esto para hacer un vídeo un poco más divertido, que es mejor ver a alguien así con un paisaje bonito y una cara de un pureta ya a veces mejor y a veces peor. Nada, poner me gusta si queréis, suscribiros si queréis, os da la gana, ya como os digo, da igual, tampoco me preocupa. Y los que sí veis los vídeos, pues nada, nos vemos en las rutas normalmente. Bueno, gente de Portugal, gente de otros países que también habla conmigo y le gustan, pues nada, pues por eso seguimos publicando, básicamente. Bueno, pues vamos a ver cómo será el siguiente. Hace un calor de la hostia, está a punto de llover, voy a comer en casa en Santa Cristina y luego continuamos currando. Pues nada, del monte a la playa siempre, de la playa al monte, a la playa porque vivo en ella, básicamente. Espero que os gustase el vídeo y para que veáis las vistas de enfrente, Coruña, Mera, bueno. Voy de Canto, Santa Cruz y Bastiagueiro está detrás, no se ve. Aquí está la casa que iba a comprar Richard Gere, que al final no la compró, y por allí vive Donato del Depor también por detrás. Espectacular las vistas. Bueno, podéis iros, se acabó el vídeo. Ahora viene una parte que tuvo mucha polémica en Instagram y en Facebook, sobre todo con los ciclistas, que seguramente muchos no lo veríais porque no me seguís en proscrito o me sigue muy poca gente. Pero bueno, os lo voy a poner aquí también. Se acabó el vídeo de 4x4, seguirá en el siguiente vídeo, o sea, que no lo veáis. Esto ya es mis reflexiones en bici y yo. Y además posiblemente nos guste, no lo veáis. Y si lo veis es vuestro puto problema, pero no lo veáis. Bueno, algo que está terminantemente prohibido, ¿no? Andar con la bici por la playa, Santa Cristina. Yo anduve toda la vida, motos, coches, y las leyes me comen los huevos. No está apretado, bueno, lo visteis, ¿no? Decidme cuál es el problema. Si alguien me lo quiere explicar.
¿Cuál es el problema de circular por aquí? Para salir no voy a tener que bajar de la bici porque llevo las ruedas a 2 kilos y la arena blanda voy a tener que empujar, ya os lo digo yo. Y hasta aquí bastante blanda. Pero bueno, es que al llevar 2 kilos en las ruedas pasa como en la moto y en el coche, no hay tracción aquí porque acaba de bajar la marea, si no, no me metí. Os lo aseguro. Carallo, aquí está blanda. A carallo. Bájale más, bájale 2. Bájale 2. Igual no mola y no haces daño ninguno. Evidentemente no lo vas a hacer en una playa llena. Yo cuando digo que estábamos en la moto todos los días por aquí y con los coches ya cuando teníamos 4x4 era el invierno y cuando no había nadie, lógicamente. Si hay gente no lo vas a hacer, pero ahí están los perros por ahí sueltos que lo pasan bomba, hacen bien, y yo con la bici alguna gente paseando. Ya me dirás el daño que hacemos aquí. Es que lo de las prohibiciones me las paso por el forro de los cojones, sin sentido. Si regularan en vez de tanto prohibir, pero como no saben, lo único que saben hacer es robar y cobrar de nuestro dinero y mal gestionarlo, mal pasar, prevaricar, gastarlo en gilipolleces, en chiringuitos de igualdad, por ejemplo. 28 mujeres de 28 no, casi 50, 48 creo el año pasado, de 24 millones. Tócate los huevos. Cualquier muerte es un problema, cualquier asesinato, evidentemente, pero buena más gente cayéndose, o sea, resbalando en la acera, o entrando en la ducha, ya os lo digo yo. Y no os quiero decir nada de cáncer de pulmón, por ejemplo, o de otro tipo de cáncer y enfermedades raras, pero no, chiringuito. Y os dice, estás en contra de las mujeres, vete a tomar por el culo. Si eres tonto, come mierda, a mí no me metas en tu puta cabeza, tu ideología de mierda, yo no tengo ideología. Por aquí se va a empezar a poner la cosa dura, quiero decir blanda, con lo cual no voy a pelear. Me voy a bajar de la bici y lo saco andando por la arena blanda, que está blanda. Hoy dice sol, está medio nublado, pero con sol. Me sorprende, aún está dura aquí. Pero bueno, me queda poco ya. Aquí estoy dura. Voy a salir por medio de las dunas. ¡Ah, carajo! Empieza a ablandar. Si llevara la de atrás por lo menos a 1 kilo o menos, con 2 kilos no tengo tracción. ¿Qué va? A ver, vamos, voy a probar. ¿Qué va? Se entierra. A ver, voy tirado para atrás. ¡Buah! ¿Qué va? Lo sabía. Enterrada. Si doy otra pedalada la entierro. Yo no soy ciclista. Digo, no soy ciclista, como mucho ciclista. Ah, no, que dicen que tampoco. Bueno, pues no sé, soy un tío que se monta la bici y anda. Y la usa sobre todo en verano para moverse por aquí. Entre mi casa de Santa Cruz y Santa Cristina, porque es más cómodo que coger la moto o el coche. Y tengo garaje en los 2 sitios, pero es un coñazo. A ver si aquí ya tengo algo más de tracción. Hay algo más de hierbita que nació aquí. Sí, aquí sí parece. Voy a meter una más fuerte. Subirle una. Mira qué mierda de ciclista soy que me bajo de la bici. Si hay arena en lugar de bajar aire. Yo ya pasé de la época de ver quién la tiene más grande, gilipollas, me la suda. Ya vergüenza no tengo, nunca tuve mucho, ahora tengo ninguna. Bueno, la tengo entera, no la uso. Carajo, aquí debe estar blanda. Y eso que hay hierbita. Andar por la arena sí que mala, ¿eh? O correr. Bueno, yo es que no hacía aquí. La arena la controlo un poquito. Y se está dura, blanda, aquí hay que meter un poquito de caña para llegar aquí a la hierba. Ah, carajo, está blanda aún, ahora no. Pero ya está dura. Dura como mi polla cuando veo vuestros comentarios de gilipollas. Joder, ya voy sudando, su puta madre. Me hace gracia que puso mi foto y mi dirección como si yo lo ocultara. Como si yo lo ocultara, se lo digo a todo Dios, todo el mundo sabe dónde vivo, me conoce, lo repito 80 veces. Pues lo más fácil, sobre todo ahora que empieza el sol y a no llover tanto, es verme en bici, por las aceras, por el carril bici, respetando, ya os digo, en la carretera nunca, o en el monte también. Sobre todo por aquí cerca, hace años que no voy al Xal o a la Zapateiras, tampoco. Y eso que mis abuelos son de allí, lo conozco como la palma de mi mano. Pero en el parque de escaleras de Santa Cruz, haciendo dominadas o algún ejercicio, también es fácil verme, muy fácil.
en el gimnasio que está allí, también en las galeras, donde el hotel Ática. Es más difícil verlo, estoy vago en ese sentido. Me gusta más andar al aire libre. Pero bueno, que se me puede encontrar fácil, a mí. Y es fácil tomarse una caña conmigo, un café, o lo contrario, es también fácil. Bueno, pues este soy yo ahora para los ciclistas que no me conocían. Muchos sí, porque se ve la inquina con la que hablan y ya me conocían, ya les caía mal. Este soy yo, una persona normal de todo, normal, no soy muy bueno en nada, intento mejorar en todo, pero en muchas cosas soy muy malo y en otras pues soy mediano. Intento ser una persona mejor cada día, a pesar de los subnormales que tengo alrededor, que es complicado, complicado. No sé si apreciáis cómo paso cuando hay gente. Es que yo no soy un ciclista que va compitiendo. Yo cuando veo gente paso despacito. O me aparto, o si me tengo que ir al carretera un momento, mirando que no venga nadie y no moleste, me tiro y luego vuelvo. Es que no soy gilipollas. O sea, es que no es tan difícil de entender, creo yo. Y como digo, igual intento apartarme, respetar a todos. Como venga un listo y me diga bájate de la bici o me empuje, pues nada, es perfecto, ahí ya está todo dicho. Tampoco hay que hablar, lo bueno es eso, no hay que hablar. No me jodas, es que de verdad, macho, es de sentido común, cojones. Sí, no hay que ser un erudito, hostia, no me jodas. Bueno, me iré a comer y luego volveré a Santa Cruz a coger el coche. Estos mediodías mola. Muy buenas, ¿qué tal? Hasta luego. Como digo, esto es lo que hago siempre, no es que esté grabando, siempre voy así.